Dicen que el destino tiene un cruel sentido del humor, que a menudo esconde sus joyas más preciadas bajo capas de tristeza y adversidad, esperando que un ojo perspicaz descubra el brillo entre el polvo. En la árida e implacable extensión del territorio de Nevada, donde el sol caía a plomo como el martillo de un herrero contra el yunque, el pueblo de Dust Creek era un lugar donde la bondad se marchitaba más rápido que la artemisa. Aquí, la reputación era moneda de cambio y la supervivencia una guerra diaria contra los elementos y la dureza de los corazones humanos. Los habitantes del pueblo susurraban sobre monstruos y ángeles, pero rara vez sabían cuál era cuál hasta que el daño ya estaba hecho. Entre las fachadas de madera y el remolino de polvo rojo, vivía una joven tan oprimida que los lugareños habían dejado de verla como una mujer. Break Times 05, viéndola en cambio como una sombra cosida por un andrajoso vestido marrón de la pradera y el peso de una madre que nunca la quiso. Su nombre era Mai, aunque durante años solo había respondido a niña o tonta, palabras afiladas como navajas lanzadas sin piedad. El calor del verano de 1880 era particularmente implacable, convirtiendo el aire en una bruma brillante que distorsionaba el horizonte y agrietaba la tierra. Mai se arrodilló sobre las toscas tablas de madera del porche, frente al lavadero de su madre, frotando con su pequeña mano callosa una camisa sucia de minero contra la tabla de lavar. El agua de la bañera galvanizada estaba tibia y gris, muy parecida a la existencia que había soportado durante sus 22 años. Era una criatura delicada, de complexión frágil. Break Time 05, pero oculta bajo la dureza de su rostro se escondía una belleza de porcelana que jamás había visto la luz. Su vestido, una miserable prenda de tela marrón áspera, colgaba sobre su cuerpo delgado, el dobladillo deshilachado y manchado con el lodo de 1000 tareas. Era el uniforme de su servidumbre, una marca que la señalaba como propiedad de Madame Lin, una mujer cuyo corazón era tan frío como la escarcha invernal, y cuya codicia era tan insaciable como el pozo de una mina. Madame Lin observaba desde la sombra de la puerta, abanicándose con un abanico de seda que desentonaba con la miseria del patio de la lavandería. Era una mujer chillona, como un pájaro, con ojos que se movían rápidamente, siempre calculando, siempre buscando una ventaja o un defecto. Cuando miraba a Mai no veía una hija, veía a alguien que trabajaba demasiado poco. Break Time 05. A pesar de que Mai subsistía con sobras y trabajaba desde que cantaba el gallo hasta que salía la luna. Friega más, vaga. La voz de Lin atravesó el aire denso y húmedo. Esa camisa pertenece al alcalde. Si queda un solo sitio, no cenas esta noche, ¿me oyes? Mai no levantó la vista, pues hacía tiempo que había aprendido que el contacto visual solo traía consecuencias. Simplemente asintió, con la cabeza gacha, mientras el estómago se le retorcía con un familiar calambre de hambre. El hambre era una compañera constante, un vacío que se había convertido en parte de su anatomía, asentado justo debajo de sus costillas como una piedra fría. Volvió a sumergir la camisa en el agua gris, preguntándose en silencio si algún día conocería algo distinto. El pueblo de Dust Creek tenía sus propias leyendas. Break Time equals Zero Face, y la más destacada giraba en torno al hombre dueño del vasto rancho Blackwell, un extenso reino de ganado y madera que limitaba con las montañas del norte. Su nombre era Thorne Blackwell, un hombre de inmensa riqueza y aún mayor hermetismo. Los habitantes del pueblo le temían, y para llenar el vacío de su ignorancia, inventaban historias fantásticas sobre su carácter. Decían que era un bruto, un salvaje que prefería la compañía de los caballos a la de los humanos. Era un gigante, de hombros anchos e imponente, con manos capaces de aplastar un poste de cerca y un rostro esculpido en granito, impasible y estoico. Venía al pueblo rara vez, solo para abastecerse, y cuando lo hacía, un silencio sepulcral se apoderaba de la calle principal. Las madres abrazaban a sus hijos y los hombres, de repente, Break Times, se fijaban en sus botas para apartarse a su paso. En aquel martes abrasador, el rítmico golpeteo de pesados cascos anunciaba su llegada incluso antes de que lo vieran. Un enorme semental negro trotaba por el centro de la polvorienta calle, llevando a un jinete que parecía tapar el sol. Thorne iba sentado con soltura en la silla, con una postura relajada pero alerta, los ojos ocultos bajo el ala de un Stetson desgastado. Vestía una gabardina de lona cubierta de la tierra roja de su rancho,
y un cinturón de pistola que le colgaba bajo las caderas, no por ostentación, sino por utilidad. No era un hombre vanidoso, sino un hombre de acción. Tenía 32 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de un hombre del doble de su edad, una profunda y solitaria melancolía que ninguna cantidad de oro podía curar. Había construido un imperio, Break Time 05, pero cada noche regresaba a una casa vacía donde el silencio era tan ensordecedor que resonaba en sus oídos. Thorne condujo al semental hacia la tienda general, pero se detuvo bruscamente al pasar por la lavandería. Su mirada, normalmente fija al frente, se desvió hacia un movimiento en el porche. Vio a la joven, una figura pequeña con un vestido marrón que parecía más un trapo, fregando con una tenacidad que denotaba años de adversidad. Vio la delgadez de sus brazos, cómo sus omóplatos se marcaban contra la tela. Y entonces vio a la anciana, la matrona, de pie sobre ella con una mueca de desprecio que transformaba su rostro en una máscara de crueldad. Thorne creía en el orden natural de las cosas, pero sentía un odio visceral y ardiente hacia la crueldad infligida a los indefensos. Era una violación del Código de Occidente. Hic fuas, tou pecado, contra la dignidad de la vida. No sabía por qué, tal vez era el calor, pero sintió un tirón en el pecho, un impulso repentino e innegable de intervenir. Desmontó. Sus botas resonaron con un fuerte golpe en la tierra, y ató el semental al poste. Los escalones de madera del porche crujieron ominosamente bajo su peso, lo que hizo que Madame Lynn diera un respingo. Se giró. Su rostro pasó de la irritación a la adulación servil en un instante al reconocer al rico ranchero. «¡Qué honor, qué sorpresa!», le dijo con voz melosa. Pero Mai se quedó paralizada, mirando fijamente las enormes botas que habían aparecido ante su vista. Eran botas de cuero polvorientas y desgastadas, pero robustas y terriblemente cercanas. Thorne ignoró la charla de la mujer. Sus ojos estaban fijos en la muchacha, que permanecía arrodillada. Breaks Time 05, con las manos temblorosas en el agua jabonosa. Finalmente habló, su voz un profundo y ronco murmullo que parecía vibrar a través de las tablas del suelo. «¿Es tu hija?». Madame Lynn parpadeó, percibiendo de inmediato una oportunidad. «Mi hija. Sí, trabaja bien. ¿Necesita una criada, señor Blackwell?». «Come poco y es constante». La codicia de la matrona era palpable, rezumando de ella como sudor. No vio a un hombre, sino un saco andante de polvo de oro. Thorne apretó la mandíbula. Observó la delgadez de Mai, la fatiga grabada en su postura, las manos sin descanso de la joven y las suaves y ociosas de la matrona. La injusticia lo quemaba como una brasa. Era un hombre tímido, torpe con las palabras e incómodo para negociar, pero decidido en la acción. Metió la mano en el bolsillo de su gabardina y sacó una pesada bolsa de cuero. Break Time equals 05. El tintineo de las monedas de oro en su interior era inconfundible. «No necesito una criada», dijo Thorne, con voz monótona, desprovista de emoción para el oído inexperto, pero con una firmeza protectora. «Necesito una esposa». La declaración quedó suspendida en el aire caliente, absurda y absoluta. Mai levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Eran ojos oscuros, almendrados, llenos de una inteligencia aterrorizada. Vio a un gigante, un hombre con un rostro como un acantilado, mirándola no con lujuria, sino con una extraña y solemne evaluación. La señora Lynn jadeó, con la mente acelerada. ¿Una esposa? Para esta chica, era como ganarse la lotería, pero tenía que jugar. Una esposa, oh, señor Blackwell es joven y algo inculta, pero por un precio, aprenderá. Thorne no regateó. 05. Le arrojó la bolsa $500 en oro, suficiente para comprar la lavandería y el edificio de al lado. «Me la llevo ahora tal como es». La señora Lynn apretó la bolsa contra su pecho, con los ojos brillando de avaricia. «Hecho. Llévala». Ni siquiera se despidió. Simplemente se hizo a un lado, contando las monedas a través del cuero con los dedos. Thorne se acercó a Mai, su sombra proyectándose sobre ella. Para Mai, esto no era un rescate, era una transferencia. La habían entregado como si fuera una posesión al ranchero de las colinas y el pánico le ahogaba la garganta. Se puso de pie a duras penas, con las piernas entumecidas, y estuvo a punto de caerse. La mano de Thorne se extendió rápidamente y la sujetó por el codo. Su agarre era fuerte como el hierro pero sorprendentemente gentil. No la apretó, la sostuvo. «Ponte de pie», ordenó. Break Time 05. Cute una sola frase, suave pero firme. No era una amenaza, era una instrucción sobre cómo volver a ser humana.
Mai esperó algo peor, pero no llegó. Vámonos, dijo, apartándola del único hogar que había conocido, de la mujer que la había entregado sin siquiera mirarla. La condujo pasando junto a los curiosos habitantes del pueblo, hacia el semental negro. Mai caminaba aturdida. El calor del día se sentía de repente frío en su piel, incapaz de comprender que su vida se había hecho añicos y se había reconstruido en cuestión de 2 minutos. El viaje al rancho Blackwell fue como atravesar un purgatorio hermoso y desolado. Thorne subió a Mai a la parte delantera de su silla y montó detrás de ella. La cercanía la inquietaba. Podía sentir el calor de su pecho contra su espalda, la sólida pared de músculos que ahora la rodeaba. Se quedó inmóvil. Break Time 05 aferrada al pomo del caballo hasta que se le pusieron los nudillos blancos, esperando que él hablara, gritara, exigiera. Pero Thorne permaneció en silencio. Simplemente tomó las riendas y sacó al caballo del pueblo, dejando atrás los susurros y el polvo. Mientras cabalgaban hacia la pradera, el paisaje se abrió ante ellos. Vastas extensiones de Artemisa, imponentes formaciones rocosas rojas y un cielo tan azul que dolía mirarlo. El silencio entre ellos no era vacío, sino denso, cargado de cosas no dichas. Thorne podía sentirla tensa contra él. Quería decirle que estaba a salvo, que nunca le haría daño, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Había pasado tanto tiempo hablando solo con su ganado, y el viento que cualquier palabra de consuelo le parecía un idioma extranjero. En lugar de eso, Break Time equals 06, se comunicó de la única manera que sabía, a través de la comida. Tras una hora cabalgando bajo el sol implacable, detuvo suavemente al caballo cerca de un árbol que daba sombra, extendió la mano hacia su cantimplora, la descorchó y se la ofreció. «Bebe». Mai se estremeció al oír su voz, y sus ojos se dirigieron rápidamente a la cantimplora. Tenía sed, tanta que sentía la lengua como papel de lija, pero temía tomar lo que no se le ofrecía directamente. Lo miró, buscando una señal. Thorne no se movió, simplemente la sostuvo con una expresión paciente. Lentamente, con manos temblorosas, ella tomó la cantimplora. Dio un pequeño sorbo, esperando que se la arrebatara, pero él asintió para que continuara. Entonces bebió con avidez. El agua fresca le recorrió la garganta reseca, devolviéndole la vida. Cuando se lo devolvió, Break Time XOR05 susurró un pequeño y quebrado gracias, y él solo gruñó, dando un trago antes de limpiarse la boca con la manga. Aún nos quedan 10 millas, dijo, sin mala intención. Se ajustó el plumero para protegerle las piernas del sol directo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Mai, que jamás había sentido protección alguna, fue tan impactante como un trueno. El rancho Blackwell emergía del paisaje como una fortaleza de madera y piedra, enclavado en un valle protegido por las laderas de las montañas. Era más grandioso que cualquier cosa que Mai hubiera visto jamás, y sin embargo, poseía una belleza solitaria y austera. La casa principal era una extensa estructura de 2 pisos construida con troncos oscuros, con un amplio porche que la rodeaba por delante. El humo salía perezosamente de la chimenea de piedra. Break Time equals 05, te sugiriendo una calidez que Mai jamás había asociado con un hogar. Thorne se acercó a los escalones de la entrada y desmontó, extendiendo la mano para ayudarla a bajar. Su gran mano rodeó su cintura, y por un instante sus pies quedaron sundidos en el aire antes de que él la depositara suavemente en tierra firme. Ella tropezó, con las piernas débiles por el largo viaje, e instintivamente se agarró a su antebrazo para estabilizarse. Se quedó paralizada, pero Thorne no se apartó. Permaneció inmóvil como una estatua, dejándola recuperar el equilibrio. «Adentro», dijo, señalando la pesada puerta de roble. Mai subió los escalones. Sus botas desgastadas resonaron con fuerza en la madera. Dudó en el umbral, pues cruzar la puerta principal de la casa de alguien le parecía una transgresión. Thorne la empujó suavemente. «Adelante, adentro». El interior era fresco, con aroma a pino, cuero viejo y café. Una enorme chimenea de piedra dominaba la sala de estar, y alfombras de piel de oso cubrían el suelo. Era un espacio masculino, abarrotado de herramientas y libros, pero limpio. Thorne pasó junto a ella, se quitó el sombrero y el plumero, dejando al descubierto una camisa azul polvorienta. «Siéntate», dijo, señalando una robusta mesa de madera. Mai se sentó al borde de la silla, lista para huir. Lo observó moverse con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. Él avivó el fuego,
tomó una sartén de hierro fundido y cortó gruesas lonchas de jamón curado y patatas. El sonido de la carne chisporroteando llenó el silencio y el aroma que flotaba en la habitación. Era embriagador. Lo puso delante de ella junto con una taza de leche fresca. «Come», ordenó. Bray tomando su propio platos y sentándose en el extremo opuesto de la mesa, dándole distancia. Mai miró fijamente la comida. Estaba caliente, abundante y casi aterradora. Lo miró, esperando la trampa. «¿Esto es para mí?», susurró con la voz temblorosa. Thorne dejó de masticar, con el tenedor a medio camino de su boca. La miró fijamente, viendo en ella años de privación y miedo grabados en el alma. Sus ojos, normalmente duros como el pedernal, se suavizaron con una profunda y dolorosa tristeza. «Todo es por ti», dijo con voz baja y sincera. «Nadie pasa hambre en esta casa». Nunca más. Volvió a su comida, mirando a otro lado para que ella pudiera comer en paz. Mai tomó el tenedor con la mano temblorosa y dio el primer bocado a una vida que jamás imaginó. Al sentir el calor de la comida en su estómago, las lágrimas corrieron por su rostro. Break, Zero Thun Fox, cayendo silenciosamente sobre la mesa, lavando el polvo del camino y la primera capa de su pasado. Las semanas se convirtieron en meses, y el calor del verano comenzó a ceder lentamente ante el fresco y dorado aliento del otoño, transformando el valle en un tapiz de ámbar y óxido. El rancho Blackwell, otrora una fortaleza de soledad, había sufrido una silenciosa metamorfosis, no en su estructura sino en su alma. Para Mai, la transición no fue un salto repentino, sino un lento y aterrador avance hacia la luz. Al principio, se movía por las habitaciones como un fantasma, sobresaltándose con el crujido de las tablas del suelo, guardando comida en los bolsillos por precaución, esperando una aspereza que nunca llegó. En cambio, encontró una extraña y brusca paciencia en Thorne, un hombre que hablaba poco, pero lo veía todo. La sanación se manifestó en los pequeños rituales domésticos que comenzaron a entrelazar sus vidas. Thorne dejaba las tareas más pesadas a sus peones, pero él mismo siempre cortaba la leña y la apilaba ordenadamente junto a la puerta de la cocina, para que ella no tuviera que salir al frío. Comenzó a comer más despacio, adaptando su ritmo al de ella, asegurándose de que nunca sintiera la necesidad de apresurarse. El silencio entre ellos, antes cargado de tensión, se transformó en una quietud compartida y reconfortante, un santuario donde las palabras eran innecesarias. El tierno romance de su unión floreció no con grandes gestos, sino con la recuperación de la dignidad. Una tarde, Mai encontró un pequeño paquete de papel marrón sobre su lado de la cama. Le temblaban las manos al desenvolverlo. Break Time equals 05, revelando no una herramienta ni un artículo doméstico, sino un cepillo para el cabello con mango de plata y un juego de cintas color marfil. Era algo frívolo y hermoso, un objeto que pertenecía a una mujer querida, no a una sirvienta. Cuando levantó la vista, Thorne estaba de pie en el umbral, secándose la cara con una toalla, con las mejillas ligeramente sonrojadas bajo su bronceado. «Tu cabello», murmuró con voz áspera pero suave. «No debería estar oculto entre harapos. Es bonito». Fue lo máximo que jamás había dicho sobre su apariencia. Más tarde esa noche, sentada junto al fuego, Mai le entregó el cepillo con timidez. Él vaciló. Su mano grande y callosa envolvió el delicado mango de plata, y entonces, con una torpeza conmovedora, comenzó a cepillar su largo cabello negro. La sensación de las cerdas contra su cuero cabelludo, break 05, el tirón rítmico y la pura intimidad de su tacto, sin dolor, le hicieron cerrar los ojos. Fue una especie de bautismo que borró viejos recuerdos y los reemplazó con el peso protector de su cuidado. Sin embargo, el mundo fuera del valle no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. El pueblo de Dust Creek era un hervidero de chismes, y el repentino matrimonio del oso de Blackwell con la joven lavandera había desatado una vorágine de especulaciones y malicia. Thorne sabía que no podían esconderse en las montañas para siempre. Un hombre necesitaba provisiones, y una esposa necesitaba caminar con la cabeza bien alta a la luz del día. El día que se disponían a ir al pueblo a comprar provisiones para el invierno. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Thorne enganchó los caballos al carro y se vistió con su mejor traje de domingo, de lana gris oscuro que hacía que sus hombros parecieran aún más anchos. Cuando Mai salió de la casa, la transformación lo dejó atónito.
Llevaba un vestido de lana verde esmeralda que él había encargado por catálogo, hecho a medida para su ahora saludable figura. Llevaba el cabello trenzado con cintas color marfil, y aunque en sus ojos aún brillaba una pizca de ansiedad, se mantenía erguida. Ya no era la joven agotada en la lavandería, sino la señora del rancho Blackwell. El viaje hacia el pueblo fue como atravesar un laberinto de miradas invisibles. Mientras la carreta avanzaba traqueteando por la calle principal, la bulliciosa actividad de Dust Creek pareció congelarse. Los martillos se detuvieron a mitad de camino y las cabezas se giraron al unísono. Break time equals zero. Thorns conducía con una mano, mientras la otra descansaba ostensiblemente sobre su rodilla. Una advertencia silenciosa para cualquiera lo suficientemente insensato como para faltarle el respeto a su pasajera. Detuvo la carreta frente a la tienda general. Thorne saltó y la rodeó para ayudarla a bajar. Sus manos se detuvieron en su cintura, una fracción de segundo más de lo necesario, una demostración pública de protección. «Levanta la vista», le susurró, con una voz grave que le recorrió el pecho. «Eres la señora Blackwell. No te doblegas ante nadie». Mai tragó el nudo de terror que tenía en la garganta y asintió, aferrándose a su brazo. Caminaron por el paseo, el sonido de sus botas resonando en el silencio antinatural, cada paso un desafío a las expectativas prejuiciosas del pueblo. El enfrentamiento era inevitable. Break time 05. Mientras Thorne y Mai salían de la tienda general con los brazos cargados de sacos de harina y azúcar, una voz chillona atravesó el calor de la tarde. «Reclamo lo que es mío. Me lo quitaron sin mi consentimiento». Madame Lynn estaba en el centro de la polvorienta calle, rodeada por un grupo de curiosos y el sheriff del pueblo, un hombre cuya columna vertebral era tan flexible como una rama de sauce. Señalaba con un dedo nudoso a Thorne. «Me quitó a mi hija, señor sheriff, sin permiso, sin contrato. Exijo que me la devuelvan, exijo una compensación». La multitud murmuraba. Las palabras de la anciana encontraban terreno fértil en el miedo al ranchero solitario. Mai se congeló. El viejo instinto de encogerse, de caer de rodillas y rogar perdón, recorrió su sangre. Madame Lynn vio el miedo y avanzó, envalentonada. «Ven aquí, muchacha. Break time equals 05. Vuelve con tu madre, que te cuida. Cuéntale al sheriff cómo vivías bien conmigo». Thorne no gritó. Simplemente dejó los sacos en el paseo con una calma pausada y pesada, y se interpuso entre ellas. Era como una montaña que se movía, bloqueando el sol, bloqueando el odio, bloqueando el pasado. Cruzó los brazos sobre el pecho, con el rostro impasible, los ojos entrecerrados. «Sheriff», dijo Thorne, con voz baja pero resonante hasta el final de la calle, «será mejor que controle a esta mujer, antes de que diga algo que le cueste más de lo que pueda pagar». El sheriff se removió incómodo, mirando de la mujer al ranchero. «Ahora, Thorne, ha habido rumores. La señora Lynn dice que la joven no vino por voluntad propia». «Mírela», gritó Madame Lynn. «La viste como una muñeca para impresionar al pueblo. Exijo que me la devuelvan». Break time. El silencio que siguió era sofocante. El pueblo esperaba un enfrentamiento, pero el verdadero poder del momento no vino del hombre grande, sino de la mujer pequeña. Detrás de la muralla que Thorne protegía, una manita se extendió y le agarró la manga. Mai salió de su sombra. Temblaba, sus rodillas chocaban bajo la pesada lana de su falda, pero alzó la barbilla. Miró a la mujer que la había traído al mundo, y luego la había ignorado toda su vida, viéndola por primera vez no como una titán, sino como una criatura pequeña y patética, devorada por la avaricia. Mai respiró hondo. El aire llenó sus pulmones. «No», dijo. La palabra fue suave, pero en el silencio de la calle, sonó como un disparo. Miró al sheriff, luego a la multitud, y finalmente posó su mirada en Thorne. Sus ojos se suavizaron con un amor innegable. «Él no me obliga», dijo. Break time 05. Su voz, cobrando fuerza, resonando con una claridad que dejó atónitos a los presentes. «Él me da de comer. Él me viste. Él me cuida». Se volvió hacia Madame Lynn, su expresión endureciéndose en algo majestuoso. «Durante años no me diste más que sobras y desprecio. Me entregaste por dinero. No querías una hija, querías una mula». Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una sola moneda de oro, parte de la asignación que Thorne insistía en que llevara. La arrojó al polvo a los pies de la anciana. «Ahí está tu compensación. Tómala, pero no vuelvas a pronunciar mi nombre jamás. No soy tu hija, soy la señora Blackwell».
La multitud miró la moneda en el polvo, luego a la mujer elocuente y erguida que estaba de pie junto al ranchero. La mentira se deshizo. Madame Lin se apresuró a recoger la moneda de la tierra, su codicias, exponiendo su verdadera naturaleza para que todos la vieran. Los habitantes del pueblo se apartaron con disgusto, el hechizo de su histeria roto por la dignidad de la verdad. Thorn miró a su esposa, una rara y orgullosa sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Le ofreció el brazo, no como amo, sino como compañero. Vámonos a casa, mi amor. Décadas después, la leyenda de los Blackwell se contaría alrededor de fogatas y en los porches de las casas. La historia suavizándose y transformándose con el paso del tiempo, como todas las leyendas. Contaban que el rancho se había convertido en un jardín en el desierto, un lugar donde el ganado era gordo y los caballos veloces. Hablaban del hombre gigante que podía levantar una carreta él solo y de la mujer menuda que recorría el valle con una sabiduría serena que asustaba incluso a los políticos corruptos de la capital. Pero la verdad de su vida se encontraba en los momentos de soledad que nadie veía. Se encontró en las tardes que pasaban en el porche, viendo el sol ponerse tras las montañas, pintando el cielo de violeta y naranja. Se encontró en la risa de los niños que nunca conocieron la punzada del hambre ni el aguijón de la indiferencia. Thorn y Mai envejecieron juntos. Sus cuerpos se desgastaban como el granito de las colinas, pero su vínculo solo se endurecía en algo irrompible. Thorn nunca se convirtió en un hombre de muchas palabras, pero nunca necesitó serlo. Su amor estaba escrito en la sopa que removía cuando ella estaba enferma, en las mantas que le ponía alrededor de los hombros, y en la forma en que la miraba, incluso cuando su cabello se tornó plateado, como si ella fuera la única luz en un mundo oscuro e inmenso. El destino, al final, no había sido cruel, simplemente había elegido el camino largo y polvoriento para llevarlos a casa.